El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy celebramos la solemnidad, la fiesta grande de la Santísima Trinidad. Una vez le preguntaba a un joven: ¿y qué es la Santísima Trinidad? Me dijo: la Virgen María. No, la Santísima Trinidad no es la Virgen María. La Santísima Trinidad para nosotros, los cristianos, los creyentes, la Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que creemos que es un solo Dios, tres divinas personas, porque Jesucristo, que es el que viene a revelarnos los misterios del reino, Él nos lo explicó. Y nosotros creemos en Él. Por eso ustedes verán que el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículos 16 al 18, nos viene a hablar quién es el que se salva y quién es el que se condena. Y viene a decir que el que se salva es el que le cree a Jesucristo, porque Él viene a revelarnos todo lo que estaba oculto a nuestros ojos de la fe. Y ustedes y yo debemos creerle a Él. Y al creerle a Él, nos convertimos en creyentes. Pero si dejamos creerle a Él para creerle a cualquier persona, pasamos a ser creyones. Es distinto el ser creyente al ser creyón. El mundo de hoy se convierte en creyón. Le cree a cualquier tonto que venga diciendo que es pastor, pero no le cree a Jesucristo, que es Dios. Mire cómo dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree... Ahí está. Vean, con la lupita. Traemos la lupita. ¿Para que qué? Para que todo aquel que en Él cree... Ahí está el secreto. Para que todo aquel que en Él, se refiere a Jesucristo. No se refiere al pastor Petronilo, al pastor Pánfilo, a Julano, a Sutano. No, no, no. Yo no tengo por qué estar yéndole a esas personas. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, que crea en Jesucristo, ¿qué alcanza? No se pierda, No se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el secreto. Y no me cansaré de gritárselo al mundo 1, 2 y 3 veces,
las veces que sea, hasta que me muera, diciéndole que tenemos que creer es en Jesucristo. Ustedes y yo encontramos hoy falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros. ¿Y por qué son falsos? Porque vienen enseñando cosas distintas a lo que enseñó Jesucristo, aquel que el Padre envió por amor al mundo, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo no es decir, Jesucristo vino hace 2000 años. No, en eso no consiste. Creer en Jesucristo significa creer lo que Jesucristo dijo. Si Jesucristo dijo que hay un cielo, yo lo creo. Jesucristo dice, confiésense los unos a los otros, confiesen sus pecados. A quienes perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Yo lo creo. Si Jesucristo dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, yo lo creo, aunque vengan miles de hombres que se llamen pastores, profetas, evangelistas y digan que eso es mentira. Yo le creo a Jesucristo porque está escrito. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Y yo no quiero que ustedes pierdan la vida eterna. Yo quiero que todos ustedes, los que están aquí, los que nos siguen a través de las redes sociales, tengan vida eterna. Y por eso hoy, día de la Santísima Trinidad, le voy a demostrar con la Biblia lo que Jesucristo dice sobre la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres divinas personas. Lo que diga Jesucristo, yo lo creo. Y porque lo creo, lo busco en la Biblia, lo leo, lo creo. Y se lo doy a ustedes para que ustedes, si quieren, lo crean. ¿Y por qué le digo que si quieren lo creen? Porque hay por allí, por ejemplo, unos que se llaman Solo Jesús o Pentecostales Unidos. Otros que se llaman Testigos de Jehová, que dicen que la Santísima Trinidad es el diablo, que eso no existe, que eso es invento de los curas. Reto a cualquier testigo de Jehová o a cualquier pentecostal unido que agarre la Biblia de ellos. Y reto a cualquier católico que quiera conocer la verdad, que agarre su Biblia. Y vamos a ver si Jesucristo, aquel que Dios envió para que todo el que en Él crea tenga vida eterna, no perezca, ¿enseñó sobre la Santísima Trinidad o no lo enseñó? Si no lo enseñó, no lo crea. Pero si lo enseñó, tengo que creerlo. Señor cura, yo he leído la Biblia y en ninguna parte dice la Santísima Trinidad. Eso sí es verdad. ¿Pero qué llamamos nosotros Santísima Trinidad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y por qué le llamamos Trinidad? Porque son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo le puedo mostrar donde habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A eso llamamos Trinidad. Pero la palabra Trinidad no existe. Sí, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, eso es verdad. Pero yo no me refiero a la palabra, yo me refiero a las tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no la quiere llamar Trinidad, llámelo como usted quiera. Yo lo llamo Trinidad porque son tres. Si usted no lo quiere llamar Trinidad, no lo llame Trinidad. Pero sepa que existe el Padre, que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo. Y que estos tres son un solo Dios. ¿Dónde se encuentra el problema de los pentecostales unidos y los testigos de Jehová? Porque la Biblia dice que hay un solo Dios. Entonces ellos dicen, los católicos creen en muchos dioses. No, los católicos creemos en un solo Dios.
Pero ese Dios está compuesto por 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa Dios? Para que puedas decir, en ese Dios hay 3 personas. Dios significa deidad, divinidad. O de otra manera, para que me entiendan, significa naturaleza divina. La de nosotros es la naturaleza humana. Pero en Dios no existe la naturaleza humana, solo en el Hijo, que se hizo hombre. Pero el Hijo tenía las 2 naturalezas, la humana y la divina. La divina la agarró del Padre y la humana de la Madre. La divina del Padre, la humana de la Virgen María. Pero el Padre tiene la naturaleza divina, el Hijo tiene la naturaleza divina y el Espíritu Santo tiene la naturaleza divina. ¿Cómo se entiende eso? Fácil. Una familia, papá, mamá, un hijo. Pregunto, ¿el papá tiene la naturaleza humana? ¿Sí o no? Sí. ¿La mamá tiene la naturaleza humana? Sí. ¿El hijo tiene la naturaleza humana? Sí. Ahora pregunto, ¿cuántas naturalezas? ¿1, 2 o 3? El papá tiene la naturaleza humana. Es la misma naturaleza de la mamá, que al mismo tiempo pasa a ser la misma naturaleza del hijo. Una sola naturaleza. Ahora, ¿el papá es la misma persona que la mamá? ¿El papá y la mamá son la misma persona que el hijo? No, son 3 personas distintas, pero esos 3 comparten la misma naturaleza, que es la humana. Mi papá es humano, mi mamá es humana y yo soy humano. Los 3 tenemos una sola naturaleza, la humana, pero papá es una persona, mamá es otra persona y yo soy otra persona. Los protestantes no saben lo que significa persona. Entonces dice, si usted dice que el Padre es una persona distinto al Hijo, usted está diciendo que es otro Dios. No, no estoy diciendo que es otro Dios. Dios significa deidad, divinidad, naturaleza divina. Si yo digo que Juan es humano, yo soy humano, yo no estoy diciendo que son 2 naturalezas humanas. Estoy diciendo la misma naturaleza, la de él y la mía. Pero él es una persona y yo soy otra persona. Si hablamos de personas, somos 2. Si hablamos de naturaleza, una naturaleza. Le voy a mostrar si Jesucristo fue enviado por Dios para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Le voy a mostrar cómo Jesucristo nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos habla, nos lo enseña y nos manda a enseñarlo. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 19. Ustedes van a ver que aquí Jesucristo enseña, es enseñanza. Nadie puede cambiar la doctrina, la enseñanza. Jesucristo enseñó, cree. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos De Jesucristo. Jesucristo dice, van a ir a bautizar en el nombre del Padre, primera persona. Van a ir a bautizar en el nombre del Padre. y del Hijo, Otra persona. Y esa persona está separada por una I. En el nombre del Padre y significa que es otra persona. Y del Hijo. y del Espíritu Santo. Ahí está la I.
La I va separando las personas. Pedro y Juan. Cuando no son personas distintas, entonces no pone la I. Vamos a ponerle, yo me llamo Luis Eduardo. Luis Eduardo. Si yo escribo mi nombre, yo no pongo la I. Yo no escribo Luis y Eduardo. No, soy una sola persona. Como soy una sola persona, ¿cómo escribo? Luis Eduardo. Pero si yo nombro a dos personas, yo coloco Luis y Eduardo. Si yo voy a su casa y su esposa no estaba, su esposa viene y le pregunta, ¿alguien vino a la casa? Sí, ¿quién vino? Luis Eduardo. ¿Cuántas personas piensa su esposa? Una, Luis Eduardo. Ahora, si usted le dice, ¿alguien vino a la casa? Sí, ¿quién? Luis y Eduardo. ¿Cuántas personas? Dos. La separó la I. La I separa a la persona. Aquí cuando Jesucristo dice, van a bautizar, dice, en el nombre del Padre. Y como el Padre es una persona distinta al Hijo, pone la I. Y como el Hijo es una persona distinta al Padre y al Espíritu Santo, pone la I. Otra vez, bauticen. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. La I significa que son personas distintas. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué dijo Jesús? Que van a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Habló de la Trinidad, pero ahí no dice Trinidad, pero ahí habla de tres personas, separadas por la I, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La persona ignorante que no conoce de lo que es cómo se compone la oración, la gramática, dice, pero es que si fueran tres personas distintas, no diría en el nombre del Padre, sino diría en los nombres, porque el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo otro, entonces diría en los nombres, ¿no? Se dice en el nombre del Padre, ¿por qué? Porque Padre está en singular. Entonces se dice en el nombre de el Padre. Si Padre estuviera en el plural, las cosas cambiarían. Pero dice en el nombre del Padre. Si Padre está en singular, entonces tiene que decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Jesucristo lo expresó. Nosotros lo creemos y decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Pero tres divinas personas. Ahora, mírenlo cuando Jesucristo se bautiza. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Jesucristo se va a bautizar. ¿Cómo sabemos nosotros que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que son tres personas distintas? Uno, Jesucristo se está bautizando, es una persona. Van a ver que el Espíritu Santo viene en forma de paloma y se posa sobre él. El Espíritu Santo en forma de paloma se posa sobre Jesucristo que se estaba bautizando. No es la misma persona, son personas distintas. Escuchemos. Entonces vino Jesús de Galilea. Aquí está Jesús, una persona. A Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua,
y he aquí los cielos les fueron abiertos. Aquí viene. Vean ustedes que Jesucristo no es el Espíritu Santo. Para la muestra un botón. El Espíritu Santo es una persona distinta a Jesucristo. Viene en forma de paloma sobre Jesucristo. Pongan cuidado. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí está el retrato. El Espíritu Santo viene como una paloma y se posa sobre él. Son dos personas distintas. Jesucristo que está siendo bautizado es uno. El Espíritu Santo que viene en forma de paloma es otro. Y ahora escuchen la voz del cielo. Jesucristo está siendo bautizado. El Espíritu Santo viene sobre él. Y ahora oigan la voz del cielo. ¿Qué dice la voz del cielo? Y hubo una voz de los cielos que decía. Respiren profundo. ¿Qué decía la voz del cielo? A ver. Este es mi Hijo. ¿Quién estaba hablando? ¿Cómo sabemos que estaba hablando el Padre? Otra vez. Este es mi Hijo. ¿Cómo sabemos que estaba hablando el Padre? Sencillo, porque ahí dice, este que está siendo bautizado es mi Hijo. Ahora pregunto, ¿usted y su Hijo son el mismo o son personas distintas? Personas distintas, pero tienen la misma naturaleza. Los pentecostales unidos, los testigos de Jehová, no son capaces de distinguir lo que es la misma naturaleza, que es un solo Dios, a las personas distintas. Pero bueno, aquí está el retrato. Jesucristo está siendo bautizado, viene el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre dice, este es mi Hijo. Tan sencillo como eso. Pero si ustedes lo quieren un poquito más claro, en San Juan capítulo 14, versículo 16, Jesucristo viene a mostrar que es otra persona. Así de sencillo va a mostrar que el Padre es una persona, el Hijo otra persona y el Espíritu Santo otra persona. Y todo el que en Él crea tiene vida eterna. Queridos hermanos, tienen la decisión de creerle a Jesucristo. Y mire que estamos leyendo de la Biblia. Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. La Biblia protestante. Yo no tengo la obligación de leer la Biblia protestante, pero leo la Biblia protestante, no para decirle a ustedes que la lean, no, para decirle a los protestantes, jaque mate, está en la Biblia de ustedes. Así de sencillo. ¿Qué está en la Biblia de los protestantes? Escuchen, Juan 14, 16. Pentecostal unido, testigo de Jehová que me escucha. Agarre su Biblia. Y yo rogaré al Padre. Vean que el Padre es una persona al Hijo. El Hijo va a rogarle al Padre. ¿Y cómo sabemos que es una persona distinta? Porque le está rogando. Si fuera la misma persona, no le rogaría. Si el Padre fuera el mismo Jesucristo, ¿cómo diría? Yo me rogaré a yo mismo y yo mismo me voy a conceder a yo mismo. Aquí no dice así, aquí dice yo, la primera persona del singular, rogaré a él, la tercera persona del singular, yo rogaré a él, que es el Padre. ¿Otra vez? Y yo, la primera persona del singular, rogaré al Padre. Al Padre, tercera persona del singular, yo rogaré al Padre. Ahora vean que el Espíritu Santo existe, pero es otro. No es ni el Padre ni el Hijo. Eso lo dijo Jesús en su palabra. Yo rogaré al Padre, todo el que en Él crea tenga vida eterna. El que en Él cree es creyente. El que le cree a un pentecostal unido o a un testigo de Jehová es un creyón. Yo rogaré al Padre
A ver si es el mismo. Atención, atención. Otra vez, yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre. Vamos a tomarle una foto. A ver si es el mismo. Una foto. Y os dará otro. ¡Pácata! ¿Qué significa otro? Para los pentecostales ignorantes, otro significa el mismo. Para los testigos de Jehová ignorantes, otro significa el mismo. Pero para una persona que tenga la capacidad de pensar, otro significa otro. Así de sencillo. Yo rogaré al Padre Y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Yo rogaré al Padre y Él le dará otro. ¿Por qué los pentecostales son tan tercos? Los pentecostales unidos. ¿Por qué los testigos de Jehová son tan tercos, tan ciegos? ¿Por qué no pueden ver? ¿Y por qué hay tantos católicos ignorantes que dicen que eso es lo mismo? No, hermanos. Aquí la Biblia está hablando del Padre a quien Jesús le ruega. Yo rogaré al Padre. Una persona está rogándole a otra persona. Esa persona escucha sus súplicas y Él les enviará otro, el Espíritu Consolador. Me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Por eso los protestantes me odian, no porque yo sea grosero con ellos, porque yo les quito la máscara, porque yo les muestro con capítulos y versículos dónde está la verdad, para que el mundo entero lo sepa, lo vea. Ya tenemos entonces a San Mateo diciendo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya tenemos a San Juan diciendo, yo rogaré al Padre y Él les enviará otro, el Espíritu Consolador. Ahora, miren cómo Jesucristo, ahí también en San Juan, en el capítulo 14, pero ahora vamos al versículo 23. ¿Cómo dice en el versículo 23? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, vamos a ver si es la misma persona. El que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Aquí aparece el Padre. Entra en juego el Padre. Y mi Padre le amará. Respiren profundo. ¿El Padre y el Hijo es la misma persona? ¿Según los testigos de Jehová? Sí. ¿Según los pentecostales unidos? Sí. Solamente escuchemos entonces. Vean ustedes la acción del Padre. Ahora vamos a ver si es la misma persona, el Padre y el Hijo, o son personas distintas. Los testigos de Jehová dicen, bueno, sí, el Padre es Dios, el Hijo es Superman, el Hijo no es Dios. Los testigos de Jehová. Los pentecostales dicen, el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús y el Espíritu Santo es Jesús, por eso se le llama solo Jesús. A ver, vamos a ver si es la misma persona. ¿Otra vez? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ahí, atención. Y vendremos a él. ¿Y qué? Y vendremos a él. ¿Y qué? Y vendremos a él. Vendremos. Ayúdenme a ver. Y vendremos. El Padre y yo vendremos. ¿Qué significa vendremos? ¿Que es una persona o que son varias personas? Si fuera una sola persona diría, el Padre que soy yo, vendré. Dice no. Y el Padre y yo vendremos a Él. Y haremos morada con él. Y haremos morada con Él. El Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero es que no puede existir muchos dioses. Yo no estoy hablando que hay muchos dioses. Yo estoy hablando que hay un solo Dios, o sea, una sola naturaleza divina. Estoy hablando de que hay
tres personas distintas que conforman un solo Dios. Los pentecostales me pueden dar 1000 citas donde habla de un solo Dios. Eso lo creemos nosotros, eso lo sabemos nosotros. Ahí no hay discusión, ahí no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? Cuando hablamos de personas. Porque Jesús dice, el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero viene la pregunta sabia de los pentecostales unidos. Y la vamos a responder en Juan 17, 20 en adelante. A ver, la palabra sabia, la pregunta sabia de los pentecostales unidos. Esta es la pregunta que hace temblar a los católicos. Dice, ¿ustedes saben de matemática? Sí. Ajá. ¿Ustedes creen que 3 pueden ser uno solo? Y usted dice, no. A ver, ¿el Padre es Dios? Sí, lleve la cuenta. ¿El Hijo es Dios? Sí, lleve la cuenta. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, lleve la cuenta. ¿Cuántos dioses hay? Y usted dice, uno solo. ¿Cuántos? Mire, ¿usted no sabe contar? Y usted dice, ay, sí, verdad, sí, es verdad. Ay, me engañaron en la iglesia católica. En la iglesia católica me engañaron. Ya va. ¿El Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Son 3 dioses? No. 3 personas. ¿Pero un solo? Dios. ¿Pero por qué estamos mostrando 3? El Padre es Dios, sí, el Padre es una persona. El Hijo es Dios, es otra persona, no otro Dios. El Espíritu Santo es Dios, sí, pero es otra persona, no otro Dios. ¿Pero cómo se explica? Que esos 3 sean uno. Eso no da en la matemática. Ya va. No da en la matemática. Nosotros lo creemos porque está escrito. Vamos a ver dónde está escrito. Juan, capítulo 17, versículo, si quiere leer el 21, a ver. Escuchen. A ver si quiere leer el 20. Mas no ruego solamente por estos. Está rogándole al Padre. Y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora escuchen atención. Vamos a ver si 3 pueden ser uno. Para que todos sean uno. Ay, no, aquí no habla de 3. Aquí habla de ¿cuántos? ¿De 4? No. ¿De 5? No. Vamos a ver otra vez. Para que todos... Hablan más de 3, hablan más de 4. Todos ustedes, todos los cristianos en el mundo, atención, para que todos, otra vez. Para que todos sean uno. Que me explique un pentecostal unido cómo todos pueden ser uno. Si 3 no pueden ser uno, entonces que me explique cómo más de 3, todos los cristianos del mundo entero, para que todos sean uno, que me lo expliquen. Ahí se llama misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo 3 pueden ser uno? La matemática no da. Ahora pregunto, ¿la matemática da cuando dice que todos sean uno? No da la matemática. Y si no da la matemática, ¿cómo podrían todos ser uno? Aquí está la explicación. Escúchenla. Otra vez. Para que todos sean uno. ¿Cómo? Como tú. Como tú, el Padre. Oh Padre, en mí. En mí. Y yo en ti. Y yo en ti. Que también ellos. Que también ellos, todos. Sean uno. Sean uno. En nosotros. Nosotros.
Nosotros es plural, no singular. Por eso es necesario estudiar. Y por eso el ignorante mañana será protestante, por no estudiar. Que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Entonces hay un nosotros. Por eso, desde la creación del mundo, ya la Biblia nos habla de lo que es el Padre, el Hijo o la Santísima Trinidad. En la creación, vamos a ver la creación. En el Génesis capítulo 1, versículo 26, habla de cuando Dios crea el mundo. Vamos a ver una sola persona o más personas. Vamos a ver 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Está hablando Él solo con una persona? ¿Como una persona o varias personas? ¿Otra vez? Entonces dijo Dios. Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. ¿Cuántas personas estaban trabajando? ¿Una? Si fuera una, digo, hago. Pero aquí no habla de una persona, aquí habla de varias. ¿Otra vez? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Dios estaba hablando con otra persona que era igual que Él, porque dice, hagamos al hombre a nuestra, o sea, a alguien igual a Él, a nuestra imagen y semejanza. Vamos a ver quién era. Versículo 27. Y creó Dios. ¿Y creó quién? Dios. Y creó Dios al hombre. ¿A imagen de quién? ¿Con quién estamos hablando? Porque, ojo, atención, no se lo vayan a contar, pero los testigos de Jehová dicen que Dios estaba hablando con el arcángel Miguel. San Miguel Arcángel. Y por eso dice, hagamos. A ver. ¿Está hablando con el arcángel San Miguel? Miren cómo se le tapa la boca a los mentirosos. El versículo 27 nos dice que no era el arcángel San Miguel. Vamos a ver, otra vez. Y creó Dios al hombre. Vamos a ver, creó Dios al hombre. ¿A imagen de quién? Si estaba hablando con el ángel Miguel, entonces lo creó a imagen de los ángeles. Pero si no estaba hablando con el ángel Miguel, ¿con quién estaba hablando? Vamos a ver otra vez. A su imagen. Otra vez. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A imagen de quién? ¿De los ángeles? A imagen de Dios. ¡Ah, bárbaro! No creó al hombre a imagen de los ángeles. No estaba hablando con el ángel Miguel. Estaba hablando con el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. En el capítulo 3, versículo 22, dice que Dios dijo, el hombre llegó a ser uno de nosotros. Nosotros, plural. Y dijo Jehová Dios. Dijo Jehová Dios, escuche. He aquí, el hombre es como uno de nosotros. Nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros. ¿Y cómo sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sencillo. El versículo, capítulo 1, versículo 2. Cuando estaba creando, ¿quién estaba? ¿Solo el Padre? ¿O estaba el Espíritu Santo y estaba el Hijo? Vamos a ver qué dice la Biblia. A las pruebas me remito. ¿Por qué dijo hagamos? Porque no estaba solo. ¿Con quién estaba? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios. ¡Ay! Escuchen, ¿quién estaba? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y quién más estaba? ¿Será que Jesucristo no estaba? Vamos a ver si Jesucristo estaba. Vamos a ver si Jesucristo estaba. A ver, el mismo San Juan, capítulo 1, versículo 1, va a hablarnos desde el principio.
¿Quién estaba en el principio cuando Dios dijo, hagamos? ¿El arcángel Miguel? No, estaba el Espíritu Santo y estaba el Hijo. El Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. Por eso dice, hagamos al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y por eso dice, a imagen de Dios lo creó. El hombre llegó a ser uno de nosotros. A ver, ¿dónde dice que estaba el Hijo? Pongan cuidado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, otra vez. En el principio Nos manda para el Génesis, donde estaba el Espíritu Santo, donde estaba el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Era con Dios, estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Dónde más lo dice? ¿Solamente aquí? No. Primero, capítulo 1, versículo 1, ahí lo vuelve a decir. Jesucristo estaba en el principio con el Padre, estaba en el principio con el Espíritu Santo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y hizo al hombre a imagen de Dios, no a imagen de los ángeles. Escuche. Lo que era desde el principio, Lo que era desde el principio de la creación. lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, Se refiere a Jesucristo. lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Se refiere a Jesucristo. Atención, vamos a ver si estaba en el principio o no. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre. Y por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba con el Padre. Estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo. Ya, dicen los Pentecostales Unidos, ¿cómo va a existir el Hijo antes de venir a la tierra? Antes de venir a la tierra el Hijo no existía. Existía solamente el Padre. Cuando el Hijo viene al mundo, comienza a existir como Hijo. Cuando el Hijo muere y sube al cielo, viene como Espíritu Santo. Pero es el mismo. ¿Es el mismo? No. Ya el Hijo existía antes de nacer en la Virgen María. ¿Dónde está escrito? Está escrito, y lo dice Jesús, porque Dios mandó tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo el que en Él crea no perezca, tenga vida eterna. ¿Y qué dice Jesucristo? Para que usted y yo creamos, dice que Él existía antes de la creación del mundo. Juan 17:5. El mismo Jesucristo dice que Él existía desde antes de la creación del mundo. Y los Pentecostales Unidos dicen que eso es mentira. Que Jesucristo no existía antes de la creación del mundo. Y los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no existía antes de la creación del mundo. ¿Pero qué dice Cristo? Hay que creer en Él, no en los falsos profetas. Si no se lo compruebo con la Biblia, no me crean. Si se lo compruebo con la Biblia, usted verá si creen o no creen. Yo cumplo con mi deber como sacerdote del Dios Altísimo, exponerles a ustedes por qué creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. A ver, vamos a ver, de la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Vamos a ver qué dice. Ahora pues, Padre, Jesucristo está hablando con otra persona, con el Padre. glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame, mire que son personas distintas. Glorifícame tú al lado tuyo. ¿Cómo se explica que Jesucristo esté al lado del Padre? Al lado tuyo. Si es la misma persona, yo no puedo estar al lado mío, a la derecha mía o a la izquierda mía. Yo puedo estar a la derecha de Juan o a la izquierda de Juan, delante de Juan o detrás de Juan. Pero aquí dice, ahora Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Al lado tuyo, vamos a ver si Jesucristo existía antes de la creación del mundo.
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El gato es blanco. Tengo las pruebas del gato en la mano. Jesucristo ya existía antes de la creación del mundo. Y por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pobre de los pentecostales unidos, mentirosos, porque no hay otra palabra, mentirosos. Protestantes, porque protestan. Si Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo para que todo el que en Él crea no perezca, sino tenga vida eterna, ¿por qué ellos no quieren creerle a Cristo? Si fue el mismo Cristo que dijo, Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que yo tenía antes de la creación del mundo. ¿De dónde sacan los pentecostales que Jesucristo no existía antes de la creación del mundo? ¿De dónde sacan los testigos de Jehová que Jesucristo no existía antes de la creación del mundo? ¿Y de dónde sacan los católicos diciendo que eso es lo mismo, ser católico, que ser pentecostal o ser testigo de Jehová, que eso es lo mismo? No, señores. La ignorancia es atrevida. Y que Jesucristo ya existía antes de la creación del mundo. Un día se lo dijo a Juan 8, capítulo 8, versículo 56. Hay una pelea con los judíos y los judíos le dicen, usted no llega a los 50 años. Y tú dices que conoces a Abraham. ¿Estás loco? Y Jesús le dice, no estoy loco. Les aseguro que antes que Abraham naciera, yo ya existía. Vamos a ver. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos. Atención, le dijeron los judíos. Aún no tienes 50 años. Aún no tiene 50 años. Porque usted acaba de nacer, como dicen los testigos de Jehová, o como dicen los pentecostales unidos. Antes no existía. Aún no tiene ni 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Ahora vean la enseñanza de Cristo, para que todo el que en Él crea no perezca, tenga vida eterna. ¿Qué dijo Jesús? Jesús les dijo. Verán si lo creen o verán si no lo creen. ¿Qué dijo Jesús otra vez? Jesús les dijo. Atención, atención. Los que quieran ser creyentes, creerle a Jesús. Los que no quieren ser creyentes. ¿Qué dijo Jesús otra vez? Jesús les dijo. Ahora sí, ya abrieron el oído. Jesús dijo. De cierto os digo. Aquí no hay mentira, no le estoy engañando. De cierto os digo. Hable, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué nos va a decir? Antes que Abraham fuese, yo soy. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. ¿Qué dijo Jesús? Antes, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo dice que antes de Abraham, Él es. Y usa el nombre que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Yo soy. Dime el nombre, yo soy. Y Jesús dice, antes de Abraham, yo soy. Como un pentecostal viene a decirme a mí que Jesucristo no existía antes de la creación del mundo. Que cuando el Padre dijo, hagamos al hombre, no existía el Espíritu Santo, no existía el Hijo. Claro que sí. Pero la persona que no quiere creer, ese es su problema. Ahora, hoy no me pienso encadenar. Pero ¿para qué existe el Padre? ¿Por qué el Hijo? ¿Y para qué el Espíritu Santo? Ya vieron ustedes el Hijo. De Juan 3:16, que ya lo leímos. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. El Hijo viene a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? Del pecado. ¿Qué significa eso?
que nosotros no somos perfectos, que nosotros no somos impecables, que ustedes y yo tenemos que tener compasión con nosotros mismos y compasión con los demás, sabiendo de que somos pecadores. Y por eso la Iglesia en todas las misas nos pide que digamos en voz pública: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque Cristo vino a salvar a los pecadores. Y si usted no se cree pecador, perdió el tiempo Cristo. Y si usted juzga y condena al hermano que pecó, se está convirtiendo en un juez, en Dios para esa persona. No tiene por qué juzgar a nadie. Sabemos que todos somos pecadores, pero hoy día el mundo entero está a la expectativa para ver a quién juzgar y a quién condenar. Y a través de las redes sociales, peor todavía. Hoy día están como cazando. A ver, ¿quién se equivoca? Para ponerlo por las redes sociales y decir, fulanito pecó, hizo tal. Y todo el mundo lo señala, lo juzga, lo hunde, lo condena y lo entierran vivo. ¿Eso es ser cristiano? Que no. Ahora todo el mundo quiere decir que él no es pecador. Y todas las sectas ahora vienen al gusto del cliente. Decir que no son pecadores. Y la Biblia dice que todos somos pecadores, más Cristo vino por los pecadores. A salvarnos del pecado. Cada vez que nos confesamos, Cristo nos salva del pecado. ¿Y por qué nos confesamos? Porque somos pecadores. ¿Es una humillación? Sí, es una humillación. Claro que sí. Pero Dios quiere que esa humillación nos lleve a la humildad y reconocer: fallé, necesito de ti, y Dios nos da el perdón. Esa es la riqueza. Para eso vino el Hijo. ¿Y qué es el Padre? ¿Para qué el Padre? ¿Y qué hace el Padre con nosotros? Miren, San Juan lo explica. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. En San Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice: ¿cuál es la dicha de tener a Dios como Padre? Que exista el Padre, que exista el Hijo y que exista el Espíritu Santo. Vamos a ver. Amados, ahora somos hijos de Dios. Él es Padre y nosotros somos hijos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí la Biblia dice que existe el Padre y que ustedes y yo tenemos la dicha de ser hijos de Dios. ¿Para qué? Para que el día en que usted y yo partamos a la eternidad y nos encontremos con Él, podamos ser semejantes a Él. Disfrutar del reino de los cielos que Dios nos tiene preparado. O sea que no es un padre verdugo, asesino, malvado. Es un padre amoroso que viene a darnos a nosotros el reino de los cielos. Tanto amó, hoy ese padre nos ama tanto, que entregó a su Hijo para que el que crea en Él no perezca, tenga vida. Entonces un padre amoroso, el hijo pródigo, el padre le perdona, lo recibe, hace una fiesta. Es un padre amoroso. La Biblia viene a mostrarnos al Padre. Jesús viene a revelarnos al Padre. ¿Para qué? Para que nos sintamos hijos. Nos sintamos hijos. ¿Y si hijos? ¿Qué significa eso? Lo explica Pablo. San Pablo lo explica en Romanos capítulo 8, versículo 17. San Pablo le explica: con el Espíritu Santo que hemos recibido, tomamos conciencia de que el Padre, que Dios es nuestro Padre. ¿Y qué ganamos con eso? Vamos a escuchar. Y si hijos, un poquito más atrás, el 16. el Espíritu mismo... Aquí está la persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu, ¿otra vez? El Espíritu. Una persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí está el Padre.
segunda persona, otra persona. Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos. ¿Por qué existe el Padre? Porque nosotros somos sus hijos. ¿Por qué Dios nos revela que existe el Padre? Para que nos sintamos hijos, amados, queridos. Y si somos hijos, somos herederos. Ahora miren, entra la otra persona, Cristo. Atención. Herederos de Dios. Heredero de Dios, que es nuestro Padre, una persona. Ahora miren a Cristo. Y coherederos con Cristo. Aquí está Cristo. Está el Espíritu Santo, está el Padre y está Cristo. El Espíritu Santo nos hace ver que Dios es nuestro Padre, y si Dios es nuestro Padre, nosotros somos herederos. Pero luego, ¿y Cristo? Somos coherederos con Cristo. ¿Cómo sabemos que Cristo es otra persona? Cristo es el heredero del Padre. Y nosotros somos coherederos con Cristo. La herencia del cielo que le pertenece a Cristo, te pertenece a ti, me pertenece a mí. Si creemos en Cristo, si aceptamos la fe en Cristo, su palabra, si hacemos lo que Él manda, entonces tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a disfrutar la vida espiritual, reconocer a Dios como Padre, reconocer la herencia que Él nos da, pero también reconocer que somos coherederos con Cristo. Y termino con Gálatas 5:22. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace entonces nosotros? ¿Qué regalo nos trae el Espíritu Santo a nosotros? El Padre, el amor grande que nos hace hijos y nos da como herencia el reino de los cielos. El Hijo que viene a salvarnos. Pero el Espíritu Santo nos da en este caminar los regalos para alcanzar el reino de los cielos, la herencia del Padre, o compartir la herencia con Cristo, ser coherederos, compartir la misma herencia de Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Gálatas 5:22, para que usted y yo podamos gustar de esa herencia. Hoy en el día de la Santísima Trinidad vamos a ver 5:22 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu. Aquí tenemos el Espíritu que hace un trabajo y produce fruto en nosotros. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Es amor. Aquí está. Lo que el Espíritu Santo nos va dando. Amor. Gozo. El Espíritu Santo nos va dando gozo. Paz. Paciencia. La ciencia de aceptar al otro tal y como es y no ponerme bravo. La ciencia de la paz. Benignidad. Ser benigno, hacer cosas buenas. Bondad. Ser bondadoso, aceptar al otro sin rechazo, con los brazos abiertos, con ternura, con cariño, aunque sea mi enemigo. Fe. Para creerle a Cristo y no a los hombres. Mansedumbre. Manso, como cordero, no lobos, como fieras. Templanza. Dominio de mí mismo. No dejarme llevar por los gustos, gusticos y gustazos, por los caprichos, por los deseos, por lo que a mí me da la gana. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí nos viene a hablar de lo que es el Espíritu de Dios que obra en nosotros los regalos espirituales. Queridos hermanos, San Pablo en la segunda lectura le decía a la gente en segunda de Corintios 13:14 en la Biblia protestante, en la Biblia católica 13:13. Y ese es el final. Con esto cierro. La existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el saludo que hacemos siempre en la misa, ¿se acuerdan? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, una persona. El amor de Dios Padre, dos personas. La comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¿De dónde lo sacamos? De la Biblia. ¿Dónde? Segunda de Corintios 13. En la Biblia católica, versículo 13. En la Biblia protestante, versículo 14. Escuche. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo.
el amor de Dios el amor de Dios, que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. entonces dice Pablo, un saludo. Por eso el sacerdote no está obligado a decirle a ustedes buenos días, buenas tardes en la misa. No. El sacerdote cuando sale el saludo es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Es un saludo. Y usted dice, y con tu espíritu. Le contestan el saludo. Un saludo cristiano. Por eso él no está obligado a decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? No, es el saludo cristiano. Y en todas las misas tiene que dar el saludo. Ese saludo, porque es el saludo que Pablo nos enseña a dar, pero invocando la Santísima Trinidad. Y cuando nosotros hacemos la señal de la cruz, al comienzo de la Eucaristía, al terminar la Eucaristía, al salir de la casa, cuando vamos a comer, cuando pasamos por una iglesia, cuando hay momento, nos hacemos la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Nos ponemos bajo la protección de Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas distintas, no como dicen los protestantes. Cuando ustedes se hacen la cruz, están llamando a la muerte. Venga muerte que te estoy llamando. La ignorancia atrevida. No estamos llamando a la muerte, eso se llama ignorancia crónica. Estamos llamando a Dios. En el nombre del Padre estoy invocando, llamando. Me protege el Padre. Me pongo bajo la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy llamando a Dios. Pero como ellos son ignorantes y nadie les explica las cosas, ellos dicen, es que están llamando a la muerte. Y los católicos más ignorantes todavía dicen, ay, sí es verdad, sí es verdad. Háganse la cruz con fe y sepan a quién están invocando. Cuando usted llama a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y lo hace con fe, el diablo sale corriendo. Pero la gente no lo sabe. Papá Dios, te damos gracias porque a través de las Sagradas Escrituras hoy nos revela que eres un solo Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así lo creemos porque está escrito y lo que está escrito no puede fallar. Ayúdanos a ser creyentes y no creyones, pues tú has mandado a tu Hijo Jesucristo para que todo el que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Te pedimos por los protestantes para que aprendan a creer en tu Hijo Jesucristo y no en los falsos profetas. Y así pueda existir un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.